Alejandro. Y la mamita también. Sí, bueno, entonces el día de hoy vamos a ver Alejandro Magno, pero vamos a ver así de poquitico los persas. Los persas pues fueron el imperio que derrocó al gran y vasto imperio babilónico, ¿ya? ¿Qué pasaba con los persas o cuál fue la importancia de la cultura persa dentro del pueblo de Israel? ¿Alguno ha escuchado acerca del idioma arameo? Sí. Sí. Pues los persas fueron los promotores del idioma arameo. Normalmente en el primer siglo se dice que era un idioma de la gente, como así de decirlo, como popular o los como llamamos hoy por hoy mal hablados, ¿cierto? Pero pues este idioma tiene un contexto cultural mucho más antiguo que data precisamente desde el imperio persa. ¿Quiénes eran digamos, esos grandes promotores o los más grandes conocidos reyes? Los más grandes conocidos reyes del imperio persa. Entonces vamos a esperar a que mis padres se ubiquen ahí. Bueno, entonces uno de los más nombrados en el imperio persa fue Ciro el Grande. Ciro el Grande. Entonces Ciro el Grande fue el que comandó la conquista del imperio babilónico. Pero resulta que seguramente ustedes han escuchado por aquí a un hombre llamado, espérenme, me voy a hacer a este lado, Darío, ¿cierto? De la procedencia de Darío pues se tiene, pues digamos que algunas dudas, porque al parecer Darío era un gobernante en el imperio babilónico. ¿Qué sucedió? Que de alguna manera, al parecer, le dio información a Ciro para que diera el golpe contundente para acabar con el imperio babilónico. Recuerden que el imperio babilónico tuvo ¿cuántas temporadas? Uy, no adivinen. Si no saben, digan no sabemos. No sabemos. 2 temporadas. La Babilonia antigua de Hammurabi y la nueva Babilonia de Nabucodonosor. Esa era la tarea. Nabucodonosor. Entonces, Darío aquí tuvo una gran influencia en el pueblo de Israel, y aquí vamos a encontrar a un personaje de la Biblia, un personaje muy querido, muy conocido, un profeta. Les estoy dando pistas. ¿Quién? Daniel. ¿Alguien dijo Judas? Yo escuché Judas. Claro, Daniel. Resulta que Daniel pues hizo llavería, como así diríamos, con Darío, y pues Darío lo puso en un lugar pues de mucha honra en el imperio. Recordemos que estábamos bajo el dominio del imperio persa. Pero ¿qué pasó? Que las personas que estaban alrededor de Darío se fueron llenando así como de motivos y hicieron que a este hombre lo metieran, y ya ustedes se conocen el resto de la historia. No voy a entrar ahí en esos detalles, pero quiero que tengamos ahí en cuenta eso. Entonces, ¿qué le debemos a los persas? Ojo, la cultura persa fue demasiado grande, inclusive Alejandro Magno estuvo demasiado influenciado, espero que lo haya dicho bien, por la cultura persa, aunque él era un macedonio, ¿ok? Y la cultura de ellos era completamente diferente. Entonces, Alejandro Magno, estoy tocando un tema de allá para traerlo para acá.
Alejandro Magno, al ir tocando y conquistando todos los reinos que le pertenecían al imperio persa, pues se fue contaminando de la cultura, y sus soldados, que también eran macedonios, pues no les agradó de a mucho la idea de que ellos estuvieran pues de esa manera, de que Alejandro estuviera absorbiendo tanto la cultura de los persas. ¿Cuál era una de esas culturas persas muy marcadas de la época? Ustedes han visto las películas donde llega, digamos, a donde un rey y se agachan y le besan la mano, ¿sí? Pues esa práctica proviene desde los persas, ¿ya? ¿Qué pasaba con los persas? Que fueron los promotores del idioma, ¿qué? Arameo. Que era un idioma semita. O sea que no podemos trasladar directamente el arameo que hablaba Yeshua, que se hablaba en los tiempos de Yeshua, específicamente a esa región de Jerusalén o a determinada población, sino que aquí ya estamos viendo que este idioma pues tenía que ver con una cultura demasiado, pero demasiado antigua. ¿Qué más tenía de particular los persas? Tenían un ejército de 100.000 hombres. Y también eran llamados los inmortales, porque las bajas se reponían así. Iban a la guerra, morían 20.000, enseguida ya estaban los otros 20.000 en entrenamiento para reponer esos 20.000. Entonces, siempre hacía de él que fuera un ejército demasiado poderoso. Aparte de ese gran, vasto poder que tenía el imperio persa, pues ellos fueron expertos para entrenar a los elefantes, que es una cultura hindú, ¿cierto? De la cultura hindú. Entonces ellos fueron expertos en entrenar a los elefantes para que fueran, pues como por hoy decirlo, tanques de guerra. Entonces imagínense soldados en elefantes, caballos, camellos, pues era demasiado intimidante, ¿no? Imagínese usted ver a un hombre caminando corriendo en un elefante. ¿Sí o no? Eso. Disculpa, yo no veo películas de esos, sí, que van en ese, pero ¿cómo? Sí, señor. Eso eran los tanques de la antigüedad. Recordando entonces que a Ciro le atribuimos el regreso de ¿qué? ¿Qué casa regresó? Judá. Eso. Regreso y financiación de Yehuda. Financiación para construir el templo, reconstruir las murallas. Etcétera. Listo. Perdón, ¿eso fue con Nehemías? Eso fue mucho después. Eso fue demasiado tiempo después. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces continuemos. El tema del día de hoy era ¿quién? Alejandro Magno. Hoy vamos a empezar a echar tinto a costillas de Alejandro Magno. Don Alejandrito, para tener la historia precisa de Alejandro Magno es necesario remontarnos al siglo IV antes de la era común y recordar que nos vamos a ubicar en la tierra de ¿qué? Ahorita dije que de dónde era Alejandro, de Macedonia. Entonces nos vamos a ubicar en la tierra de Macedonia y vamos a ubicarnos en la historia con Filipo I. Filipo I era el padre de Alejandro Magno.
Y este hombre era un líder no solamente en su imperio, sino pues era un líder militar y era un hombre demasiado perspicaz, era un hombre que se olía cuando los enemigos venían a atacarlo así rapidito, y eso pues permitía que él pudiera ejecutar una defensa oportuna de su pequeño imperio hasta entonces de Macedonia. ¿Qué pasaba con Filipo? Filipo hizo un tratado de paz con los persas, ¿sí? Para no atacarlos, para mantener la fiesta en paz y permitir que de alguna manera fuera avanzando el desarrollo del reino macedonio. Este hombre duró reinando 24 años, Filipo. Y en esos 24 años logró hacer que Macedonia fuera una potencia en el área de Europa. Y además después consolidó su posición cuando empezó ya al fin de su carrera, al fin de su reinado, a empezar a ejecutar ataques para al fin derrocar al imperio persa. Pero pues estamos hablando de un reino pequeño versus un imperio gigante y enorme. En el año 356 entonces nació este hombre Alejandro Magno. El nacimiento de Alejandro Magno se vio coincidencialmente asociado con algunas señales y algunos presagios que sucedían en ese momento de ese alumbramiento, como una estrella brillante que había sobre Macedonia, casi como lo de Abraham, ¿no? Y en esa noche del nacimiento de Alejandro Magno fue incinerado el templo de Artemisa. Entonces todos esos dos sucesos pues hacían ver como si Alejandro Magno fuera un hijo de los dioses, como si hubiera nacido una gran deidad. Entonces digamos que eso más que todo se ve como para mitificar o sí, engrandecer la figura de ese hombre que acababa de nacer, ese muchachito. Ese nos movió la toma, no hay muchas historias acerca de su niñez, excepto de que su padre lo quería enfocar como un hombre letrado, como un hombre preparado en literatura, en música, mejor dicho, realmente Filipo estaba empeñado en que Alejandro Magno no fuera un guerrero cualquiera, sino fuera un hombre realmente preparado. Aquí aparece un hombre llamado Leonidas de Epiro, no es Leonidas el de la historia, no, es otro Leonidas, y este se encargó de enseñarle a montar caballo y a pelear en caballo, además a Alejandro Magno. Alejandrito nació lo que diríamos en una cunita de oro, y papá y mamá le financiaban absolutamente todo. Contrataron a un hombre llamado Lisímaco de Acarnania, que fue el que le enseñó a él a escribir, a desarrollarse culturalmente. Además, pues también Alejandrito aprendió a tocar lira. Sí, el hombre, al parecer, era un buen partido. Claro, pues imagínense, todo el mundo veía a ese muchacho montado en caballos, tocando lira y boleando espada. Pues ese muchacho estaba capacitado en todas las... ¿Señora? Y de platito. Y de platito, claro. ¿Cuál partido? Esa declaración, Posición social. la declaración de renta de Alejandrito era altica. Él no le pagaba declaración a la DIAN, él era la DIAN. A los 14 años conoció a un hombre que seguro todos hemos escuchado nombrar, Aristóteles. Aristóteles, señora, Aristóteles tuvo una gran influencia en su vida. Realmente la posición de Alejandro Magno era ir, conquistar y expandir el terreno, pero siempre con una política social, siempre, bueno,
como que sentarnos a entablar primero un diálogo. Mire, yo soy Alejandro Magno del Imperio griego, quisiéramos establecer su tierra como pues de nosotros, pero resulta que casi todos se oponían porque estaban bajo digamos el dominio del Imperio persa y de alguna manera se sentían protegidos por esa gran figura y ese gran nombre que eran los persas. Entonces casi todos resultaban diciendo que no, hasta que pues, ya llegaba el ejército de Alejandro Magno, que eran hombres macedonios, y entraban a aniquilar. Entonces, ¿de dónde aprendió Alejandro Magno esa diplomacia? Pues precisamente de Aristóteles. La aplicó y ya después que fue avanzando en la conquista de esos terrenos, pues ya las personas decían, no, pues yo prefiero entregarme por las buenas, no, aquí no ha pasado nada, sigamos siendo amigos. Entonces lo que hacía Alejandro Magno era respetarles su dignidad de reyes, su estatus de reyes, los dejaba allí puestecitos, listo, no pasa nada, pero usted va a convivir bajo las reglas del Imperio griego, sin imponer su religión, sus políticas y sus prácticas, solamente dominio y tributo. Pero pues él consiguió unos 3 oficiales que fueron los que empezaron a emprender a involucrar, sobre todo en la región del oriente más hacia el mar Mediterráneo, las culturas helenizadas, y este fue Ptolomeo y Seleuco, además de Antígono, pero Antígono no nos figura muchísimo. ¿Quiénes los Seleuco? ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos acerca de los Seleucidas y los Ptolomeos? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Bueno, fueron ellos los Ptolomeos. ¿Qué pasó con los Ptolomeo? Ptolomeo empieza así, ¿verdad? Se escribe con todo y termina en Seleuco y Antíoco. Antídoto. Antíoco. Ah, Antíoco. Es que no es. Gracias, Antídoto ni que Antíoco. Ah, Ptolomeo. Ptolomeo. Seleudo no. Seleuco. Dije Seleuco. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, Seleudo. Seleudo. Bueno, retomando. Seleudo Y Antíoco. Y Antíoco. No, Antígono. No estaba bien como dijeron. Antígono. Fueron los tres oficiales más nombrados de el buen Alejandrito. Señora, ¿Qué fueron qué? los 3 oficiales más nombrados de Alejandrito. de Alejandro. Ok, gracias. De Ainín. Alejito. ¿De dónde era Alejandro Magno? Macedonia. Eso. Ustedes dirán, pero esto para qué me sirve en la Biblia, pero pues mire que sí, porque aquí estamos viendo de dónde venía la influencia de la cultura helenizada, que no fue de Alejandro Magno, sino que fue de Ptolomeo y Seleuco. Robertito y Fidel, como en la película de Rápido y Furioso. Listo. La más, digamos, la catapulta de la carrera de Alejo fue cuando tenía 18 años. Hizo su gran debut militar en la batalla de Queronea. Eso fue en el año 338 antes de la era común.
de Queronea. ¿Hizo qué pasó? Queronea. En el año 318. Hizo su debut militar en la batalla de Queronea en el 318. año 338 antes de la era común. ¿Qué hizo aquí? Que logró derrotar a todas las ciudades griegas, pero le dio un giro a la batalla porque resulta que esa batalla la iban perdiendo los macedonios. Entonces llegó Alejandrito en un emeíto y desembarcaron todo y como 5 comandos John Wick. Entonces, ellos lograron, digamos, esa conquista con la dirección de Alejandro Magno. Y el fallecimiento de su padre se da 2 años después, en el año 336 antes de la era común. ¿En qué año? 336. 336. Alejandro Magno subió al trono con la idea que su padre había dejado ahí en el hornito nomás, de empezar a hacer trabajos fuertes por derrocar al imperio persa, y en esto hizo una alianza con varias ciudades-estado de las ciudades griegas que él había logrado colonizar, y inició su cruzada contra los persas con un ejército de 365.000 hombres, todos macedonios, todos grandes, corpulentos, y en esa conquista del imperio persa, al haber conquistado la ciudad griega de Éfeso, reconstruyó el templo de Artemisa, que fue el templo que se había incinerado cuando él nació. En el año 336 derrotó al gran Darío III. 330. En el año 333 derrotó al rey Darío III. 333 derrotó al rey Darío III, pero pues él quedó vivo, el rey Darío quedó vivo y él escapó, él huyó, pero la familia de él no. Y adivine qué hizo Alejandro con la familia, porque imaginarnos siempre lo peor. Recuerde que Alejandro, no estoy diciendo que Alejandro era una cosa, pues el gran hermano, no. Alejandro era pues un rey a la final, pero acuérdese que él había aprendido de Aristóteles la filosofía de la diplomacia. Entonces, ¿qué hizo con la familia de Darío? Los mandó diplomáticamente. Le voy a decir por qué los mató diplomáticamente, porque no los mató. Los mató diplomáticamente porque le dijo, mire, el rey Darío se fue, no sé dónde está, huyó, pero yo les voy a respetar a ustedes su estatus de rey, ¿ok? De familia real, como familia real los voy a dejar quieticos, no ha pasado nada, pero este imperio ahora ya no es el imperio persa, sino bienvenidos a el imperio griego. Ah, pero no los mató. Griego. La familia. No los mató. Los mató moralmente. Claro, dígame usted que le digan su esposito se fue. ¿Sí o no? ¿Se imagina? ¿Y a dónde está, no? Sí. Más adelante, en el año 332, siguió Alejandrito en 332. Es que la historia, los años históricos, bueno, a ver, para que entendamos esta línea de tiempo, ¿cómo hacerlo? Aquí vamos a ponerlo, era común o la época de Cristo.
y antes de la era común o antes de Cristo, como se conoce. Así se divide la historia. Y de acá para acá empieza desde el año, vamos a decirlo, desde el año 1000, un ejemplo, y hasta el año 0. Y de aquí para acá se empieza a contar la historia hasta que llegue al año 1. O sea, al año donde nació Yeshua. Esa es la división histórica para uno poder hacer recuentos. De ahí en adelante usted empieza del año 1 hasta el 2024. Entonces en esa época está la destrucción del templo, está cuando Israel se volvió nación, ¿sí? Hasta acá los años aumentan, de aquí para acá los años disminuyen. ¿Okay? O sea, se cuenta en conteo regresivo. ¿Listo? Seguro alguien también tenía esa pregunta y no se había atrevido a hacerla. Sí. Que dice que Yeshua nació como en el -3 o -4, según cálculos que hacen con el reinado de pues, los reyes que habían en la época, o los gobernantes. Herodes, exacto. Bueno, en el año 332 entonces el rey conquistó Siria. Y allí en la región 32, O sea, Alejandro. Alejandro conquistó Siria. Y en Siria estableció su reinado, o en la región norte, por así decirlo, de Asia, ubicó su reinado Seleuco. Y en el año 331 estableció su conquista Alejandrito. Oiga, yo escucho mucha bulla abajo, ¿será que ya acabaron? Sí. ¿Sí? Pues están todos dispersos, están ahí. No, pero están en la Los que ya oración. hay Ay, terminando. que van a entregar. Ah, ya. Y en el año 331 se conquistó a Egipto. Y en Egipto se ubicó Ptolomeo. ¿Ok? Entonces los reyes, digamos, todos los reyes que subían a hacer sus cometidos, que venían de Egipto hacia Jerusalén, eran de los Ptolomeos. ¿Ok? Dinastías griegas, Ptolomeos y Seleucidas. ¿Ok? En Egipto, pues la llegada de Alejandro Magno no fue una llegada violenta. La gente más bien lo recibió a él como un libertador, más no como un conquistador, como una persona que fuera a hacer un daño allí. Y estableció en la desembocadura del río Nilo una ciudad que se llamó Alejandría, que luego se volvió capital política, cultural, de todo, del imperio griego. En Egipto, además, Alejandrito fue proclamado hijo del dios Teusamón. Y aunque Alejandro llegó, digamos, bajo la recepción de muchos bombos y platillos en Egipto, pues finalmente no era la tierra donde él quería establecerse. Él quería continuar de ahí para allá hasta donde más le diera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Aquí estos dos fueron los que promovieron la helenización o el periodo helenístico. Vamos a ponerlo aquí, helenización. No LN, no, helenización. ¿Listo? Bueno. Ahí todavía estaba con él, o sea, con Alejandro en Egipto, todavía estaba Ptolomeo, estaban los dos ahí. Sí, aquí se quedaron estos dos, o sea, aquí nos bajamos nosotros. Muchas gracias, continúe usted ahí para allá, pero aquí nos quedamos nosotros. Nos estableció ahí. Esto además, pues el espacio de
lo que era Asia en ese momento, lo que era la región de Asia. Ya no estamos hablando acá ni de Mesopotamia porque ya desaparecido completamente. Esta región de Asia pues ya prácticamente se convertía para él como en pasajes comerciales y en las rutas de sus soldados. Lo único que él quería en estos espacios o en estas ciudades que conquistaba era garantizar la estadía y el alimento de sus ejércitos, ¿okay? Entonces ese era el propósito a la final de Alejandro Magno, tener tener sus conquistas. Años más tarde se volvió a encontrar con los persas, porque no estaban extintos todavía, y acuérdense que Darío no estaba muerto, sino que ¿qué? Ay, pero ¿por qué si no estaba muerto estaba vivo? Pero se andaba de parranda. Tronchado. Tronchado, ¿no? Uy. Entonces Darío pues estaba de parranda. Y allí, vea, maestra. Entonces, ¿qué pasó? Allí tuvo nuevamente un enfrentamiento Alejandro con los persas y ahí sí ya murió Darío. Ahí sí ya murió. Como hablábamos al principio, inmiscuirse tanto en los territorios persas, porque pues por más que sea la cultura predominante, no era la cultura de Macedonia ni de los griegos, sino era una cultura persa, ya estaban adentro. Quisiera que ustedes abrieran sus mapas. Oiga, ¿qué se hicieron los mapas? Ya. Listo, abran este. Este que está en verde. Eso está en donde. Le van a hacer zoom. Miren cómo le van a hacer zoom. Aquí donde está Italia, le van a hacer zoom. Por acá a este lado. Así, lo van a dejar así. Estamos hablando de que El 6 de abril. estamos hablando de que lo que voy a pintar de rojo es lo que voy a pintar de rojito acá. Toda esta parte de acá de este mapa que he pintado de rojo estaba violentamente absorbida por cultura persa. ¿Ok? ¿Qué era cultura griega? ¿Qué era cultura griega? Pues ya digamos esta parte de acá que ya había sido helenizado, que era la tierra de Israel, todas las regiones de por acá, la misma Macedonia, toda esta parte de acá estaba pues más absorbido por la cultura griega o la cultura helenizada que y ahora como borro Con un borrador, con mucho cuidado. ya listo. Entonces claro, ¿para dónde iba Alejandrito? Don Alejito iba para acá, hacia donde dijimos que estaba contaminado o que estaba absorbido por la cultura griega, persa, ¿ok? Entonces, claro, sus soldados y todos empezaron a ver que Alejandro como que se empezó a comportar como raro. Eso es como cuando un rolo va a Medellín. ¿Qué pasa? Llega hablando paisa. ¿Sí o no? Sí. Dígame si no. No hay nadie que tenga más problema con su dialecto que el rolo. El rolo se le pega muy fácilmente cualquier costeño, costeño. paisa, Che.
Diga usted, Ahora tú. se nos pega. Se nos pega. Eh, Yo tengo un muy buen amigo que es huilense y hermano, para mí juntarme con él 2 días, eso es... Ya empezó. Uy, eso es una cosa loca, hermano. Pero bueno, se me pega. Otra pregunta, ¿qué era lo más marcado de la cultura o lo que se menciona como helenización? ¿Qué hacía? Lo que vimos en la clase pasada, gimnasios, el culto al yo, los cultos a Zeus, ¿sí? Esa era las Olimpiadas, ¿sí? Todo eso era lo más. Y en lo general era prácticas de ejercicios completamente desnudos, ¿no? El cambio del modelo de vestir de los judíos a los griegos, digamos que todo eso hizo una absorción bastante fuerte del pueblo de Israel. Y entre la cultura persa, pues lo que era así altamente marcado, Dios mío, ya. Se me perdió. Entre la cultura persa lo que era altamente marcado era lo que se veía en las clases de la monarquía, ¿no? Como por ejemplo la práctica de la prosquinesis, que era lo que hablábamos ahorita, que era que llegaran a hacer reverencia al rey, besarle la mano y arrodillarse ante el rey. Digamos que ellos no estaban acostumbrados a ver eso de Alejandro Magno, y de un momento a otro Alejandrito se le cambió el chip y dijo, no, se tienen que arrodillar, me tienen que besar la mano, y ahí sí, continúan, ¿sí? Entonces, eso empezó a provocar además molestia en sus ejércitos. Aparte de que Alejandrito quería seguir hacia, vuelvan a abrir el mapa, hacia lo que está en bien verde, en lo que está verde oscuro. Alejandrito quería echar para allá, pero, o sea, como que no tenía ni familia ni nadie que lo esperara en la casa, ¿no? ¿Sí o no? Cuando uno tiene familia que lo esperan en la casa, uno ya son las 6 de la tarde y empieza uno a decir, oiga, ¿qué pasa? Que no nos hemos ido, ¿sí o no? Pero bueno, es que no se puede. Pero entonces, esos planes de Alejandro Magno de seguir en la conquista de vamos más para allá, se lo frustraron sus soldados. Le dijimos, no vamos a avanzar un paso más, si quiere hágale usted solito y para allá, nosotros nos devolvemos. Entonces, así fue cuando ya empezó entonces él a tomar, empezar a regresarse, pues. Su sed de poder entonces lo llevaron a que pues, esa ambición de tener un imperio grande, de pronto de no defraudar la visión de su padre, que ya estaba muerto, pues. En junio de el 323 antes de la era común, 323 antes de la era común, Alejandrito tenía 32 años. Y digo tenía porque ¿qué? ¿Pero por qué? Pero a los 33. 32 años murió Alejandro Magno. Pecado. Mejor si con la gente empezó temprano a pelear. Sí. Desde los 14 años de usted. Comenzó Los 14 años, empezó el adoctrinamiento ya filosófico, ¿cierto? Pero ya su debut, digamos, el lanzamiento de su carrera fue a los 18. Se obsesionó por Este periodo helenístico tuvo su final con la llegada de los romanos.
Entonces, esperen otro imperio, la siguiente clase. ¿Qué murió El Alejandrito? imperio ya. ¿Qué murió Alejandrito? No sé, como que lo picó un zampurra, malaria. Sí hay una causa, pero no, sí, no fue en una batalla. ¿No? Fue una enfermedad normal. No me acuerdo qué fue. Pero sí hay una sí hay algo que hay una documentación que no, pues Ahí les dejan la tarea. ellos tienen una tarea larga. Sí. O sea que de Alejandro salen dos Ptolomeo y Seleuco, son dos reinos, dos Dinastías. dinastías. ¿Y qué pasó con Antígono? Antígono no fue como muy influyente pues era uno de sus generales más cercanos, pero no fue un hombre como demasiado influyente dentro de la cultura griega. ¿Listo? Entonces podemos terminar la grabación ahí, por favor.